días. ¿Cómo están esta mañana? Me alegra mucho saludarles, me alegra estar con ustedes, tener otro momento, otro espacio para reflexionar juntos. Y no solamente para reflexionar, también para tomar la iniciativa y la decisión de ser proactivos en nuestro papel como educadores, porque sí lo somos. Los padres somos los primeros educadores, los que estamos formando la vida de nuestros hijos y, por supuesto, guiándoles para que se conviertan en esos adultos responsables que todos queremos que ellos sean. Hoy hablaremos acerca del lenguaje, específicamente el lenguaje digital, pero tenemos que, por supuesto, pensar cómo, de manera general, el lenguaje nos une a los seres humanos. Alguien dijo en una ocasión, tomó la frase de esta persona, que el lenguaje, o el límite en realidad de nuestro lenguaje, es el límite de nuestro mundo. Y quiero que reflexionen eso un momentito. Porque es verdad, si nuestro lenguaje no nos permite comunicarnos y no nos permite tener acceso a una persona con la que queremos tener una relación, nos limitará, nos separará. El lenguaje une, el lenguaje separa, el lenguaje hace que las generaciones convivan juntas o simplemente nos termina separando. Y a todos nos ha pasado en algún momento, inclusive hablando nuestra lengua española, nuestra rica lengua española. Yo soy cubano y mi acento me delata, y pudiera ser que use expresiones idiomáticas, que use frases que quizás no sean bien escuchadas, por ejemplo aquí en México o en otros lugares, porque hablamos el mismo idioma, pero usamos frases muy diferentes en nuestros contextos, y en ese sentido el lenguaje puede unirnos, puede separarnos, el lenguaje puede crear diferencias, como también puede terminar haciendo que nuestras relaciones crezcan. Y es ahí donde entra la convivencia, es ahí donde entra la disposición de cada quien de poder entonces decidir, buscar la manera de comunicarnos y de tener acceso los unos a los otros. Pero hoy vamos a hablar acerca del lenguaje digital, el lenguaje diferente que nuestros hijos hoy están usando y por medio del cual se comunican todo el tiempo con sus amigos, con sus pares, con otros niños, adolescentes o jóvenes, y que muchas veces nosotros estamos al margen o desconocemos de qué se trata todos esos símbolos, esos emojis, emoticones que ellos usan, de qué se trata. Los conocemos, los vemos, los usamos, pero nuestros hijos luego nos terminan dando cátedra y nos terminan diciendo que nosotros no los estamos usando muy bien. Partimos de esta premisa en la mañana de hoy. El lenguaje cambia con la tecnología, pero quiero dejarle esto en su corazón para que lo medite y para que lo creamos con todo nuestro corazón. El lenguaje sí cambia con la tecnología, pero la conexión humana, querido papá, querida mamá, la conexión humana sigue siendo vital en los vínculos precisamente humanos. Así que no olvidemos que nuestros hijos pudieran estar hablando un lenguaje digital para muchos desconocido, pero ellos siguen necesitando de nosotros, siguen necesitando de nuestra cercanía, de nuestra conexión, de nuestro interés por ellos. Eso es insustituible. Y por lo tanto, en parte, aunque hoy vamos a hablar acerca del lenguaje digital, de conocerlo, de imbuirnos en ese mundo digital en el cual nuestros hijos navegan con tanto profesionalismo, a la misma vez quiero enfatizar algo, que nosotros no olvidemos que somos las personas más influyentes en la vida de nuestros hijos y que ellos siguen necesitando de nosotros, aunque parezca que no. Les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de sus hijos tienen un teléfono inteligente que usan a diario? Déjenme ver sus manos. Pues mire, la gran mayoría no. La gran mayoría, si no todos, nuestros hijos tienen un teléfono inteligente que ellos manejan a diario. ¿Con qué frecuencia sus hijos manejan su teléfono durante el día? Si pudiéramos dar un por ciento de uso, ¿qué sería? ¿Un 30%, un 40% de su día? ¿O menos? Y eso cambia dependiendo de la edad de sus hijos. Por ejemplo, los padres que tienen hijos en primaria, ¿qué porcentaje de uso le darían podríamos decir que sus hijos le dan a sus teléfonos? Padres de primaria, a ver. Alguien que me dé un dato, más o menos, sí. 5%. Un 5%, estamos hablando de que muy bajito todavía, ¿no? ¿Qué edad tiene su hijo o su hija? 7 años. 7 años, ok. ¿Y coinciden los demás padres de que tienen hijos en esas edades también usted? Más o menos 5%, poquito más, poquito menos, pero por ahí estamos, muy bien. ¿Sí? Excelente. Entonces hay una estructura familiar donde durante la semana no hay uso de teléfono. ¿Qué edad tienen sus hijos? 7 años también. ¿Adolescentes? ¿El uso de sus hijos en la adolescencia? ¿Sí? Fines de semana también. ¿Son adolescentes? Ok. ¿Y ha habido algún tipo de lucha por parte de ellos de usarlo durante la semana? Porque sus amigos también lo usan, ¿sí?
pero ha habido comunicación, persuasión, ha habido la capacidad de hacerlos entender. Muy bien. Sí, ahí detrás. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los compañeritos de su salón, por ejemplo, yo creo que casi todos tienen celular porque por las tardes se llevan mensajeando. Correcto. Entonces, así como dice ahí, a lo mejor no sé si cada hora, pero son varias veces después de que llega a casa que están platicando y se conectan a jugar y se vuelven a platicar. Entonces, sí luchamos para que esto se controle. Correcto, pero hay un uso, por supuesto. ¿Qué edad tiene su hijo o su hija? Acaba de entrar a secundaria, tiene 12 años. ¿Qué edad? 12 años. 12 años, ok. Un preadolescente, un adolescente, si lo pudiéramos considerar ya así. Bueno, vamos viendo diferentes realidades, ¿no? Dependiendo de la edad de sus hijos, también, inclusive también de las estructuras o límites que vamos estableciendo como familia, lo cual sí es cierto que cada familia va estableciendo sus estructuras y límites, pero lo más importante de todo esto, y vamos a ver porcentajes aquí en pantalla que ya están, pero lo más importante es que nosotros no nos quedemos al margen, que nosotros no vivamos de espaldas a la realidad de que nuestros hijos tienen una interacción digital y tienen una comunicación virtual que está sucediendo, e inclusive que conozcamos las formas y los lenguajes que ellos usan para enviar sus criterios, su manera de pensar o de definir o de comunicarse con su generación. Estas son estadísticas que tienen que ver con México, que tienen específicamente que ver con México. Un estudio de Common Sense Media reportó que el 67% de los adolescentes mexicanos usan sus dispositivos móviles casi todo el tiempo. 67% de los adolescentes mexicanos se reconoce que usan el móvil casi todo el tiempo. También en ese estudio, 47% de los adolescentes encuestados dijo que revisa su dispositivo varias veces por hora. No solamente en este caso lo usan con frecuencia, sino que varias veces por hora ellos lo están mirando. En la misma fuente, el 45% de los adolescentes manifestaron que sienten que pasan demasiado tiempo en sus teléfonos. Es decir, que hay un reconocimiento de un grupo bastante alto de los que consumen tecnología, que reconocen que están pasando demasiado tiempo detrás de las pantallas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si lo reconocen lo siguen haciendo? La pregunta es ¿por qué? ¿Será porque no los estamos supervisando lo suficiente? ¿Será porque nos hemos acostumbrado que es una realidad social en la que todos estamos de alguna manera u otra envueltos? Y definitivamente no nos podemos pelear con el uso de la tecnología, aunque mi plática hoy no es acerca del uso de la tecnología, sí lo incluyo en esta introducción porque es necesario reflexionar y tomar conciencia al respecto. Y quiero decir esto otra vez, no nos podemos pelear con el uso de la tecnología porque la tecnología llegó para quedarse, es parte de nuestra vida. Es una forma no solamente de obtener información, también las redes sociales y todos los medios de comunicación, aplicaciones, etcétera, etcétera, no solamente nos brindan información, también nos conectan. Y son medios de comunicación social, están creando una cultura social por medio de la tecnología y de navegar virtualmente. Así que nosotros no nos podemos divorciar. Les pregunté acerca de sus hijos, cuántos tienen teléfono, cómo lo usan, qué tiempo, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarles a ustedes, con toda honestidad, papá, mamá, déjenme ver su mano levantada. Si usted tiene ahora consigo, aquí en este lugar, un teléfono inteligente que está en su cartera, que está en su bolsillo, que lo tiene aquí, déjeme ver su mano levantada, todo el que tiene un teléfono inteligente. La realidad de la tecnología. Y no tenemos por qué pelearnos con ella. Todos lo tenemos, ¿verdad? Todos queremos estar conectados con los que están lejos. Todos queremos tener la información a la mano. Todos queremos ser parte de este mundo en el cual se nos facilita por medio de la tecnología que nosotros podamos vivir inclusive una vida, digamos que más sencilla, pero también más complicada a la vez. Más sencilla en el sentido de que antes necesitábamos un mapa impreso en nuestras manos para nosotros buscar la dirección del lugar al que íbamos y más o menos intentar llegar, y nos perdíamos y le preguntábamos a la persona de la esquina y nos daba su propio criterio y nos perdía más, ¿cierto? Pero era divertido al final del día. Hoy que tenemos un teléfono con un GPS, un coche con un GPS, si lo viene ya también incorporado, que nos lleva a todas partes y nos dice, hay una señora con una voz increíble, encantadora, que algunos caballeros ya hasta tienen un romance con la voz de su GPS, y algunas señoras tienen todo, un señor español que las guía y les dice, gire a la derecha.
y entonces usted se siente cómoda porque tenemos la tecnología a la mano. Queremos saber de algún lugar donde comer, estamos en una ciudad de visita, tenemos una aplicación que nos dice dónde están los mejores restaurantes, sino varias. La vida se facilita con la tecnología, pero a la misma vez se nos puede complicar, en cierta forma porque nos aísla de los que están cerca, porque nos hunde en un mundo de una soledad que aparentemente no existe, porque estamos hiperconectados y estamos a la vez hiperestimulados por medio de la tecnología, pero sin embargo nos termina separando de las personas importantes que sí están cercas y que pareciera que no nos necesitan porque ellos también están inmersos en su mundo digital, pero hay una necesidad de afecto y de cercanía humana que nunca perderá el ser humano, y eso tenemos que tenerlo presente. Ahí está la estadística, ahí están los porcentajes de cómo nuestros hijos, nuestros adolescentes reconocen que están dándole demasiado uso a sus teléfonos, y ese reconocimiento no solamente habla de una toma de conciencia, habla de un latir del corazón, de un sentir humano, de una necesidad afectiva que ellos reconocen que intencionalmente han perdido por darle prioridad a la tecnología, o porque sus padres, quizás nosotros, estamos también tan inmersos en nuestras responsabilidades, tareas, trabajos, pero también en nuestro mundo digital y virtual, que nos hemos olvidado de conectarnos, a pesar de que es una necesidad humana vital, necesaria. Y necesitamos reflexionar al respecto. La siguiente, bueno, ya está en pantalla esta frase de la psicóloga Jean Twenge, quien dice: no podemos enseñar a los hijos a navegar el mundo digital. Y quiero que hoy escuchemos esto, lo veamos. No podemos enseñar a nuestros hijos a navegar el mundo digital si nosotros mismos desconocemos su lenguaje. Entendamos esto un momentito. Yo no creo que esté en mente de esta persona decirnos que nosotros le vamos a dar cátedra digital a nuestros hijos, porque no es el caso. Con toda honestidad, ¿reconocemos que nuestros hijos saben más de tecnología que nosotros? ¿Cuántas veces se le ha bloqueado su teléfono y su hijo, el hacker, llega y de una vez, sin saber la contraseña, le hace un trabajo? Y usted dice: ¿y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo hizo? Porque no podemos darle cátedra en tecnología. Los niños hoy nacen con ese apéndice que viene en sus manos ya incluido, una tableta, un teléfono inteligente, pero pareciera que se lo ponen al nacer y que viene incorporado, y ellos saben de tecnología. Vemos niños, me sorprende a veces ver la ciudad en la que vivo, cuando tenemos convivencias con amigos y familias, alguna festividad en la que estoy, niños de 4 o 5 años son excelentes manejando sus aparatos electrónicos, los teléfonos de sus padres, y los padres dicen: me lo bloqueó y ahora no puedo abrirlo, y los niños vienen y se lo vuelve a dar al niño pequeñito con una calma impresionante. No podemos darle cátedra a nuestros hijos en ese sentido, a menos que nosotros tengamos conocimiento avanzado en ese sentido. Pero lo que está diciendo esta psicóloga es algo muy interesante. Sí podemos enseñarles a nuestros hijos un comportamiento digital que ellos no saben. Ellos podrán saber usar la tecnología, pero nosotros debemos ser los conocedores del comportamiento. ¿Qué se dice o qué no se dice? ¿Qué información se comparte o no se comparte? Le llamé en una ocasión a un amigo y le dije: tu hija acaba de publicar en redes sociales la fotografía de su licencia de conducir. Está muy entusiasmada, está totalmente llena de emoción porque acaba de pasar su examen, porque ya tiene física la licencia de conducir, pero ahora todo el mundo sabe dónde vive y toda una serie de información de ella, y la vida de tu hija está en peligro. Borren esa información inmediatamente para evitar que muchas más personas la vean, pero ya hay una consecuencia de lo que acaba de hacer. Me lo agradeció, él no lo había visto, estaba en una reunión de trabajo, no se había dado cuenta de lo que había pasado, yo no lo vi inicialmente, fue mi esposa la que me lo dejó saber, y como le tengo aprecio, de una vez lo llamé y le dije: esto acaba de pasar, no es un delito, no es que la tratemos como si fuera una delincuente por hacer lo que hizo, es un acto de ingenuidad de un adolescente. Y nuestros hijos necesitan entender eso, que nosotros estamos para cuidarlos, para protegerlos, porque todavía no tienen la madurez emocional, psicológica, para entender el grado, la envergadura, las consecuencias que pueden traer a sus vidas el que ellos publiquen algo indebido. Y ahí es donde entra nuestro conocimiento, ahí es donde nosotros tenemos que guiarnos y sí, conocer un poquito de tecnología, conocer un poquito de cómo ellos se manejan y se expresan para poderlos ayudar. La siguiente, por favor, ingeniero. ¿Algunos símbolos los conocen?
¿Cuántos están familiarizados con estos emojis o símbolos que están en todos nuestros teléfonos o a la mano? Déjenme ver todos los que los usan y los conocen. Bien, qué bueno. Qué bueno, porque esto es parte de la comunicación. Y ahí vemos caritas, y vemos frutitas, y vemos un sinnúmero de un hotelito, y vemos todas estas cosas bonitas. Bueno, ese es el lenguaje que hoy usan. Solamente voy a presentar esta pantalla y otras después donde hay explicaciones, pero pudiéramos llenar hoy la mañana y las diapositivas aquí enfrente de un sinnúmero de emojis o imágenes que estamos usando, que algunas conocemos y que algunas desconocemos y que nuestros hijos conocen a la perfección, y por medio de ellas envían mensajes completos. Y ahí es donde está el detalle. Las conocemos, pero la pregunta es, ¿conoce usted cómo al combinarlas terminan diciendo cosas muy diferentes a las que originalmente era el significado de ese símbolo? Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer una pausa en nuestra vida agitada de adultos y comenzar a decir, tengo que aprender cómo se comunican mis hijos, tengo que aprender cuál es el lenguaje que ellos están usando. Entonces, partiendo de esto, van a aparecer ahora algunas diapositivas. Esta es la primera, diciendo lo que significan algunas de estas imágenes o símbolos o emojis que vimos anteriormente. Yo no se los voy a decir porque sería aburrido que yo estuviera repitiendo una por una. Use su teléfono, tómele una captura de pantalla para que al menos tenga ahí la información. Y esto, más que nada, no es el que nos convirtamos en expertos, es que nos despierte la curiosidad de que sigamos investigando, si no lo hemos hecho antes, que sigamos conociendo de qué se trata. Entonces, si ya lo hicieron, podemos pasar a la siguiente. Ahí está, pueden tomar otra captura de pantalla para saber el significado, si no lo sabía anteriormente, de algunos de estos símbolos. No solamente lo que literalmente significan, sino el uso común que ahora se le está dando. La siguiente, por favor. ¿Todavía no? Regresamos un momentito, por favor. Ahí estamos, ¿sí? Ok. Y ahora sí, la próxima. Para todos los fotógrafos que están en la sala, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Ok. Podemos regresar a la inicial, en un momentito, donde están todos los símbolos, donde están todos estos emojis. Ahí me voy a quedar un momentito. Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos de ustedes conocen estos? Déjenme ver las manos. Ok, bien. No es que quiero que se sientan mal el resto, pero ¿cuántos no conocen el significado, el uso común que se le da principalmente por sus hijos? Déjenme ver. Ok, bien. Algunos, sí, muchas gracias. Pregunto, ¿cuántos de ustedes que levantaron las manos son millennials? No ahora, los primeros que dijeron que conocen. Son millennials, a ver, padres millennials. Ok, un buen grupo. ¿Y cuántos padres de la generación X hay aquí presentes hoy? ¿Entienden las diferencias generacionales, verdad? Ya quizás si están los abuelos presentes son baby boomers y espero que sí, son. Y entonces eso, la generación X es una generación de transición. Yo pertenezco a la generación X. Nosotros somos la generación que conocimos la casetera, que usábamos el cassette. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un cassette? Todos, ¿verdad? Nuestros hijos no. Sus hijos seguramente le han preguntado cuando han visto una fotografía suya, ¿y ese aparatito que hay detrás que dice Sanyo, Sony, qué es? Y tiene que explicarle que ahí es donde usted ponía su cassette. ¿Un cassette? ¿Qué es eso? Y si hay una fotografía de usted con un lápiz o un lapicero tratando de rebobinar el cassette, pues eso nos deja completamente alocados a ellos. Somos esa generación que luego usó el CD, el DVD, que luego usamos el MP3, el MP4. Tuvimos que ir transicionando con la tecnología y luego nos vimos sorprendidos por el iPhone en 2007, 2008 y comenzó todo este avance acelerado de la tecnología, y hoy nos encontramos con una generación emergente, nuestros hijos, que son una generación digital. Son una generación completamente digitalizada, una generación que conoce de la A a la Z todo lo que tiene que ver con el mundo digital, que no ha salido una aplicación y ya la conocen, que una red social nueva comienza a usarse y ya ellos están allí, porque es el parte del comportamiento de su generación, porque si no estás dentro no perteneces. El sentido de pertenencia generacional lo entendemos, porque más allá de que nosotros nos peleemos
con esa identidad generacional. Todos hemos tenido identidad generacional. Por ejemplo, papás, generación X. ¿Alguno de ustedes tuvo un Discman? ¿Recuerdan lo que es? Todos los que lo tuvieron. Y les voy a preguntar esto: ¿cuántos salían a la calle con sus audífonos y su Discman, ropa deportiva? ¿No? En parte no era que lo necesitábamos, era nuestra identidad. Era que éramos parte de una generación. Nos sentíamos cool, ¿no? Con nuestros hijos pasa igual, ellos están digitalizados. Es menos visible el uso que están dando simplemente un teléfono, pero ahí dentro un mundo vasto que muchas veces para nosotros es intimidante, pero en lugar de intimidarnos tenemos que nosotros decir: tengo que conocerlo, porque vuelvo a lo que anteriormente dijo, ellos tienen el conocimiento del uso de las plataformas y de todo el lenguaje digital, pero no tienen la madurez todavía psicoemocional para saber cómo usarlo, y ahí entramos nosotros. Por lo tanto, no podemos ser ni temerosos ni desconocedores del tema. Tampoco podemos traer una mentalidad de inhibirles, de coartarles y de prohibirles. Claro, hay estructuras familiares. Nosotros entramos en un acuerdo con nuestros hijos que ellos no iban a tener redes sociales, cuentas o perfiles en redes sociales hasta que llegaran a cierta edad. Ellos lo entendieron y supieron por qué. Porque hubo diálogo, porque hubo persuasión, porque hubo una comunicación correcta y no hubo una imposición. Y ellos dijeron: sí, está bien. Uno que otro momento nos preguntaba: ¿será que podemos mover los límites y que pueda ser antes? Y nos sentábamos a conversar y hablábamos acerca de por qué sí, por qué no. Y entonces entrábamos en ese acuerdo necesario y lo manejamos sin resentimiento, porque cuando uno lo hace desde la manera correcta, sin que haya imposición, es muy importante. Como decía el papá, durante la semana no, el fin de semana que sí usen los teléfonos. Esas son estructuras que establecemos. No hay que imponérsela al vecino, ni tampoco siquiera el vecino tiene que imponerle al otro papá cómo se hace, porque cada uno va entendiendo en ese sentido cuál es la estructura familiar. Y no vengo desde este micrófono a decirles cómo hacerlo, pero sí a que nosotros por lo menos salgamos de aquí convencidos que tenemos que ser conocedores del mundo digital, del lenguaje digital que usan nuestros hijos principalmente, y que tenemos que involucrarnos en esa vida, esa realidad digital de nuestros hijos para ayudarlos a que puedan tomar las mejores decisiones, para que no sean vulnerables, para que no corran peligro y para que inclusive luego no les pese negativamente las consecuencias de decisiones que han tomado en un mundo que aparentemente es paralelo al nuestro, pero que hoy es de suma importancia. Hoy hay empleadores que miran los perfiles en redes sociales de las personas que están aplicando para una posición. Hay personas que han perdido en su empleo por algo que han escrito en Twitter o X, como se llama hoy, por algo que han dicho en alguna red social, por algún video que han subido, han perdido su empleo. Eso está ocurriendo en el mundo de hoy. Los departamentos de seguridad nacional, tanto en Estados Unidos como en México, como en cualquier parte del mundo, visitan las redes sociales de sus ciudadanos para tener control, para tener inclusive protección nacional. Eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que lo que somos en el mundo virtual es lo mismo que somos en el mundo presencial. No somos dos personas aparte. Si nuestros hijos pareciera que en algún momento se dan el permiso de desdoblarse digitalmente, de ser otra persona digitalmente, y es ahí donde necesitan de nuestra asesoría y de nuestro acompañamiento. Adelante, por favor, ingeniero, para seguir con nuestra plática. La siguiente. Bueno, algunas oportunidades del lenguaje digital. Simplemente voy a mencionar 3 cosas al respecto. La primera, expresión. Obviamente se expresa creatividad e identidad cuando hay un uso de la tecnología bien usado positivamente. Definitivamente la creatividad se puede inclusive expresar y se puede ampliar. Muchas profesiones, inclusive la fotografía, hoy se está viendo amenazada por el uso de las inteligencias artificiales. No tanto el tomar la fotografía, sino todo el proceso para luego llevarla a la impresión, para luego ponerla quizás en una galería donde se expone un trabajo fotográfico profesional. Todo el proceso de edición, todo el proceso que los profesionales hasta ahora habían hecho usando otros mecanismos, llegó la inteligencia artificial y va a ocupar el lugar de todos estos que han estado trabajando. Y por eso algunos expertos y algunos multimillonarios en el sector empresarial, escuchaban estos días el CEO de Nvidia, una de las compañías más conocidas en el mundo actual, él estaba diciendo: los futuros multimillonarios en el mundo van a ser aquellos que conozcan la tecnología, la manejen
y por supuesto puedan gestar grandes cantidades de inversiones a través de compañías totalmente digitalizadas, pero también los que tengan oficio, porque en el medio van a quedar profesiones que van a ir desapareciendo o que se van a convertir en profesiones obsoletas. ¿Nos asusta? Posiblemente algunos se puedan asustar, pero eso nos dice que nuestros hijos no se pueden divorciar del mundo digital, sino que por el contrario tienen que ser parte de él, porque esto inclusive va a definir y va a determinar inclusive el futuro de las profesiones. Pero a la misma vez nosotros no nos podemos cruzar de brazos y decir con un cierto aire de orgullo, mis hijos saben mucho cómo usar un teléfono, una tableta, ellos saben demasiado, porque en ese desconocimiento hay un riesgo de que se nos pierdan nuestros hijos y de que terminen tomando decisiones equivocadas. También, por supuesto, no, anterior la puede poner todavía, sí, también va a haber un fortalecimiento de amistades y redes de apoyo. Ya yo lo decía anteriormente, se construyen comunidades a través del mundo digital. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos han redescubierto amigos o se han reencontrado con amigos que quizás eran de la prepa y pasaron años y no se han vuelto a ver? Hace poco, miren, aquí tenemos algunos casos. Hace poco yo recibía una invitación de alguien que me parecía conocido, el nombre, inmediatamente lo identifiqué, y se llama como un amigo con el que estudié la primaria, la secundaria y la prepa. Pero cuando miré la fotografía dije, no, no es él. Y estoy casi seguro que cuando él miró la mía también. Pero así todo se aventuró a preguntarme si era yo. Y cuando yo vi la pregunta que me hizo, yo le digo, yo estaba por preguntarte lo mismo. Y ahí nos reencontramos. Y él está viviendo en Sudáfrica, yo vivo en el sur de la Florida, los dos crecimos en Cuba, estamos en dos partes del mundo completamente y nos hemos reencontrado. Es un médico de profesión, es un hombre que realmente con el que cultivé una amistad durante años, pero nos separamos en algún momento, terminamos la prepa, cada uno tomó nuestros caminos, cada uno tomó diferentes estudios y profesiones y formas de vida. Yo fui a vivir a un lugar, terminó en otro, y ahora nos reencontramos a través de una red social. Sí, se pueden reconstruir relaciones, se pueden reconstruir amistades, se pueden crear comunidades. De hecho, la pandemia nos mostró cómo el uso de la tecnología nos permitió ver personas que no podíamos tener presencial en una habitación porque por causa del virus estábamos separados. Yo soy un pastor de una comunidad de fe y cómo le dimos uso nosotros a plataformas como Zoom y plataformas de Google Meets y todas para que la comunidad se viera, para que hubiera una interacción, que nos escucháramos, que habláramos, que inclusive oráramos unos por otros y que compartiéramos nuestras experiencias en el proceso que se vivía en aquellos días. La tecnología nos unió en un mundo de extrema separación. Hay detalles muy positivos en todo esto y fortalecimiento definitivo que tenemos que tenerlo presente. Aprendizaje, por supuesto, colaborativo, acceso a información. Cuando su profesora en la prepa, en la secundaria, le decía que tenían que entregar un proyecto y que tenían determinado tiempo para prepararlo antes de la fecha de entrega de ese trabajo, de ese trabajo investigativo, ese proyecto, ¿a dónde iba usted a buscar la información? A la biblioteca. ¿Las escuchó? A la biblioteca. ¿A la biblioteca? Sí que somos dinosaurios. Mire, si lleva a sus hijos a los museos, llévelo también al museo llamado biblioteca. Y dígale, aquí nosotros llegamos y había en ese lugar de pleno silencio, había una señora con unos lentes bien grandes que nos miraba por encima de los lentes. Y nos preguntábamos qué queríamos, que parecía que había sido bautizada con jugo de limón. ¿Pasaba aquí también? Luego te decía, ve a la sección tal y más o menos te orientaba y tenías que encontrar los libros para la investigación y venías con todos aquellos libros. Por eso tenemos escoliosis, la mayoría. Y poníamos sobre una mesa y solamente el ruido, la señora levantaba la mirada y nos decía, ¿cierto? Nuestros hijos están perdiendo eso. Porque a ellos le dan un proyecto y entonces ellos de una vez, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Se perdieron la señora con lentes. El caminar por un pasillo es hasta cardiovascular, pero es bueno, es el hacer fuerza y nuestros músculos. Ellos ahora simplemente a la distancia de un clic buscan la información. Ahora tienen la inteligencia artificial para decirle
ChatGPT. Y todo está ahí. Esa es la era de la información. ¿Cambió? La realidad sí cambió, pero a la misma vez puede darnos aprendizaje rápido, puede darnos oportunidad de obtener información rápida, puede inclusive generar vínculos. Si tienen un proyecto de escuela, nosotros teníamos que ir a la casa de un amigo, ellos venían a la nuestra. ¿Ahora qué hacen? Se conectan a través de una pantalla, cada uno en su casa, no tienen que ocupar un coche, no tienen que irse al tráfico de la ciudad, no tienen que llegar tarde en la noche, están conectados, están participando, pero no falta la señora o la mamá que está preocupada y se la pasa husmeando detrás de la puerta porque no cree que están estudiando, sino que están en otra cosa. Pero esa mamá no vino hoy. No llegó hoy, pero sucede, ¿verdad? Que está ahí. ¿Será que están estudiando o están cotorreando o están haciendo algo más? Pero hoy la tecnología permite que haya esa colaboración a distancia, inclusive, y ese es un aspecto positivo que no podemos pasar por alto y que sin duda no podemos demonizar el uso de la tecnología, de la comunicación digital. La siguiente, por supuesto, vamos a hablar de riesgos en el lenguaje, principalmente en el lenguaje digital. ¿Por qué? Porque se presta a malinterpretaciones y conflictos. No siempre se interpreta lo que se dice. ¿Le ha pasado a usted? Porque nos pasa a los adultos. Nos estamos comunicando simplemente por vía texto y la otra persona nos contesta ya medio enojado. Porque lo que dijimos, que aparentemente era normal, que no era con la intención de hacer una crítica ni nada por el estilo, ya se tomó diferente. Y leemos y decimos, pero no me está respondiendo. O preguntamos algo y nos responden todo lo contrario. ¿Les sucede a ustedes? No sé ustedes, pero cuando me pasa ese back and forth, ese ir y venir de información, llega un momento que ya llamo a la persona. Porque yo soy de la generación que llamábamos por teléfono también. Entonces le digo, mira, parece que no nos estamos entendiendo, mejor hablamos, y conversamos y nos ponemos al día, pero nuestros muchachos no hay quien les pida que hablen con otra persona. Ellos están ahí todo el tiempo. Mire, estos dedos, el pulgar, los que van a nacer después, van a tener dedos pulgares más alargados. Porque es el que más se usa, están ahí continuamente comunicándose y les termina creando problemas porque se malinterpreta mucho la información, el lenguaje que están usando y a veces no es lo que dijeron, pero fue como se entendió, precisamente porque se comunican con símbolos. Y ya vimos que el símbolo tiene un significado original, pero también tiene un uso común. Entonces puede enviar dos mensajes diferentes dependiendo de quién lo esté usando. Y puede haber una interpretación diferente dependiendo de quién lo esté recibiendo. Y eso crea problemas. Presión social, ansiedad y comparación. Cada vez tenemos más jóvenes ansiosos por la presión que tienen. ¿Por qué? Porque no fue que se despidieron a la hora de terminar el colegio del amiguito de la clase o de la amiguita, sino que siguen conectados mientras van en el coche con usted camino a la casa. Están dentro de su casa y siguen conectados y la presión continúa. Hay una serie en Netflix muy interesante, creo que se la sugerí, no sé si la han visto ya, se llama Adolescentes. Y al final se termina, no les voy a decir el final, pero lo que sí envía un mensaje es cómo había toda una información que estaba en las redes sociales y que ni los investigadores o detectives habían sido capaces de entender porque no pertenecían a una generación que se estaba comunicando con ese tipo de lenguaje. Y hay un momento, hay una escena en la que el hijo del detective, que estaba en la misma escuela donde ocurrió toda esa catástrofe, le dice al papá, estás haciendo el ridículo. El padre medio enojado le dice, ¿cómo estoy haciendo el ridículo? Sí, porque estás preguntándole a uno por uno cuando ya todo está en Instagram. ¿No has visto los mensajes? Y el padre había visto los mensajes, pero no sabía de qué se trataba porque era un detective, un investigador, pero no conocía el lenguaje digital. De ahí que no tenemos que ser expertos, pero tener un conocimiento básico, porque podemos pensar que nuestros hijos están usando frutitas, pero si usted tomó la fotografía, se da cuenta de que un durazno dejó de ser un durazno en esta generación. Y perdone que use la expresión como aparece, pero se está refiriendo a los glúteos de una niña principalmente. Y cuando se pone en el contexto varias frutitas y otros símbolos, se está hablando de un lenguaje sexual explícito. Y se puede estar haciendo una insinuación sexual, como se puede estar haciendo una burla al respecto, y eso termina afectando el mundo emocional de nuestros hijos, y los tenemos dentro de casa deprimidos, bulleados, ansiosos, porque el mundo digital tiene un efecto real
en las emociones de nuestros hijos y tiene un efecto real en cómo ellos se ven y cómo ellos viven, e inclusive afecta su identidad. Y por eso es importante que nosotros tengamos contacto con nuestros hijos, comunicación, y no nos olvidemos de lo que dije al presente. La tecnología y el lenguaje digital en sí no van a sustituir la conexión humana. Esa la brindamos nosotros. Y somos los que ayudamos a nuestros hijos a que se autodefinan, no por lo que terceros dicen, sino por quien realmente son. Son los que ayudamos a nuestros hijos a que puedan expresar lo que sienten y encontrar del otro lado una persona que los ama, que los valida y que no se va a burlar de ellos ni va a salir a decirle al resto lo que le acabaron de decir o de confiar, porque somos sus padres y los amamos como nadie. Por eso tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Y por supuesto implica un riesgo de exposición, que ellos van a tener a contenidos inapropiados, dañinos para ellos, porque los expertos dicen 20 segundos de exposición a una imagen inapropiada para un niño menor de edad serán 20 años en las que esa imagen inapropiada quedará en la memoria de ese niño. Quedará allí, quizás no en el consciente, en el subconsciente, pero tendrá entonces algún tipo de repercusión que afectará el comportamiento humano. Ted Bundy, no sé si conocen ese personaje o si les suena este nombre. Ted Bundy no, es un asesino en serie de generaciones pasadas. Tuvo un trazo de muerte a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Su última muerte fue precisamente en la Universidad de Miami, la ciudad donde vivo, donde este contador público, que tenía su propia práctica, su propia oficina, que era charming, encantador, que era bien parecido, que sabía cómo comunicarse con las mujeres, este hombre era un asesino en serie. ¿Saben cómo todo comenzó? En el patio de su casa, cuando fue a la casita del patio para hacer el trabajo de jardín que su padrastro le había pedido que hiciera, y allí se encontró con una revista pornográfica olvidada por su padrastro, y eso lo convirtió en un adicto, en una persona perturbada mentalmente, que terminó entonces teniendo una personalidad psicópata y lo convirtió en un asesino en serie. ¿Así de simple? Bueno, pudiéramos estudiar quizás otro comportamiento familiar, la ausencia del padre biológico y otras situaciones que se dieron. Definitivamente no las podemos sacar de la ecuación, pero todos coinciden, los que hicieron el perfil psicológico de este hombre, que gran parte había sido la exposición que comenzó accidentalmente en una casita de patio una mañana de sábado, cuando se proponía hacer el trabajo de jardín. Un niño que no estaba preparado por una imagen de esa clase fue atrapado por ella, y eso cambió su comportamiento sexual, y eso cambió inclusive su forma de ver la vida, de ver a las mujeres, y comenzó algo que lo destruyó por el resto de su vida. Bueno, no espero que ese sea el caso de la mayoría, de hecho no lo ha sido a lo largo del tiempo, pero sí deja sus huellas y deja sus daños, y tenemos que entonces también supervisar a nuestros hijos. La siguiente, por favor. Hay investigaciones de la Universidad de Michigan que demuestran un poco de lo que hemos estado diciendo: comunicación digital constante. Yo creo que aquí no podemos quitar la palabra constante, sino esa sobreexposición a la que están nuestros hijos continuamente expuestos puede aumentar ansiedad social en adolescentes, especialmente cuando se sienten juzgados por sus pares, en este caso, por otros adolescentes. Es algo que ya está inclusive estudiado, la ansiedad de nuestros adolescentes. Y los podemos tener en casa. Y simplemente decimos, son niños callados. No, él no sonríe mucho. No, él es así, tiene una personalidad, o ella es así, están hyper todo el tiempo, están en ese comportamiento, y no nos damos cuenta de que todos son indicios de ansiedad, que de una u otra manera, o de depresión, que se están expresando por cómo están siendo expuestos o qué están recibiendo en el mundo digital. No lo olvidemos, la comunicación, el lenguaje siempre produce emociones. Si yo ahora diera un grito bien fuerte, estoy seguro que eso crearía en ustedes una emoción, una alerta, porque el lenguaje tiene el poder de calmar, tiene el poder también de alterar, tiene el poder de ponernos a la defensiva, de generarnos temor, de generarnos ansiedad, o quizás todo lo contrario. Ese es el poder del lenguaje. Pero decimos, el lenguaje digital no, porque no hay palabras, no hay sonidos, no hay una voz por medio de ella, pero es un lenguaje, se está enviando algo. Y cuando nosotros recibimos una comunicación, la mente y el corazón lo reciben también. Se procesa, se razona,
Pero no solamente es racional, también es sentimental y las emociones no quedan fuera. Y nuestros hijos están pagando las consecuencias de una sobreexposición y de estar dependiendo demasiado de lo que otros les están diciendo, y esto los termina llevando a la ansiedad social y en algunos casos inclusive depresión y comportamientos suicidas, y eso tenemos nosotros que abordarlo. ¿Saben lo que dice la UNICEF? Que cada 11 minutos un adolescente en el mundo se quita la vida. ¿Qué tiempo llevamos aquí? En el tiempo que llevamos aquí, varios adolescentes se han quitado la vida. Ninguno queremos que sea el nuestro. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque no solamente es que lo hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son las causas? Abandono, soledad, poca presencia paterna, en este caso madre y padre, ambos. Y por último, presión social de sus pares, no solamente presencial, no solamente en el trato personal, sino también digital. Y esto hace que cada 11 minutos un adolescente en el mundo, con sueños, con potencial, con talento, con capacidades increíbles, no pierda la vida, decida quitarse su vida sin necesidad de que esto ocurra. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra en la realidad de nuestros hogares, pero pudiera suceder. Si estamos tan confiados y pensamos, es cosa de niños, esa es la manera en que ellos se comunican, no es para mí, soy un adulto, cada uno en lo suyo, son cuestiones generacionales, no, es una forma de comunicación que está afectando la mente, el corazón y las emociones de nuestros hijos, y nosotros necesitamos prestarle atención, necesitamos escuchar a nuestros hijos, necesitamos ganarnos otra vez el corazón de nuestros hijos, necesitamos que ellos nos escuchen, que ellos reciban nuestra afirmación, que ellos recuperen su identidad si la han perdido por medio de nuestro acompañamiento y de nuestras palabras, y que por supuesto que ellos se sientan protegidos. Muy importante cuando se es un niño y un adolescente, protección. Los papás que están aquí, hay caballeros aquí, esto es para ustedes, hombres. La mamá tiene el poder del afecto y los hijos se sienten amados, se sienten cuidados, se sienten nutridos por la mamá. Pero sabe, la seguridad, la afirmación, la fuerza, es necesario que el hombre la ofrezca. Y no importa si vive en casa o no, no dejó de ser papá. Y qué bueno que hay hombres aquí, eso quiere decir que están comprometidos. Pero qué bueno fuera que lo escucharan otros, que han dejado toda la función de las mamás, y que cuando los hijos toman decisiones equivocadas, ellos no dicen nuestros hijos, ellos dicen tus hijos. Por eso están como están, porque no ha sido una buena madre, como si fuera el trabajo de uno solo. No, es el trabajo de ambos. Y tenemos que entender el lugar que cada uno de nosotros ocupamos, tanto en la vida de la hija mujer como del hijo hombre. Cada uno entonces está autodefiniéndose, encontrando identidad, propósito, sentido de vida, significado de la vida y deseo de vivir inclusive por medio de la afirmación, del cuidado y del acompañamiento que nosotros los padres le brindamos. Y por eso estos momentos son tan esenciales, tan necesarios para que se cree una reflexión comunitaria, corporativa, y cada uno de nosotros salgamos a ofrecer una mejor versión de nosotros a nuestros hijos, para que entonces se vea el efecto comunitariamente y socialmente en la generación de los adolescentes, porque los padres estamos presentes en sus vidas. La siguiente, por favor, Inge. 3 valores esenciales que debemos defender. Primero, la empatía, por supuesto, ser empáticos, entender, como lo decía anteriormente, cómo se sienten nuestros hijos. No usemos la crítica como recurso, la prohibición, el coartar sus libertades, el inhibirlos. Usemos la autoridad, eso sí, pero todo lo anterior no es autoridad, es autoritarismo. La autoridad toma decisiones, sin duda, la autoridad establece límites, pero a la misma vez hay comunicación, hay cercanía, hay persuasión, y cuando todo esto se conjuga y todo esto se une, entonces tenemos hijos en casa que entienden por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y eso es muy importante. Tenemos que ser empáticos al respecto de cómo ellos se sienten y no minimizar, porque es un mundo digital. Ay, ustedes le dan demasiada importancia a lo que alguien puso acerca de ti en las redes sociales. No, pensemos que seamos nosotros, nos pasa igual. Y somos adultos. Además de ser empáticos, respetar a nuestros hijos.
Establecer límites sin control excesivo. Los límites son muy importantes. El límite es una expresión de respeto. Los hijos que no se les da límites, ellos sienten que no son amados y por lo tanto no son respetados. Pero a la misma vez, que los límites no sean excesivos, asfixiantes, sino que sean racionales y que sean practicados de una manera que pueda hacer bien a nuestros hijos y no porque estamos enojados. Hay padres que establecen límites porque están enojados con los hijos. Otros que establecen límites porque no confían en los hijos, que no sean ni lo uno ni lo otro, sino límites como expresión de amor. Eso es muy, pero muy importante. Y estamos hablando, por supuesto, en lo digital. Aplica a toda la vida, pero principalmente en el mundo digital. Responsabilidad también, enseñar a nuestros hijos a usar la tecnología con discernimiento, a usarla correctamente. Y para eso tenemos que ser el modelo. No seamos trolls ahí en las redes sociales, ¿verdad? Hay adultos. Hay un líder muy conocido en los Estados Unidos que perdió una posición importante que tenía porque esta persona tenía cuentas con seudónimos. En una de ellas se llamaba William Wallace, el guerrero escocés, y ahí aprovechaba para decirle a todas las personas, mujeres, era un hombre misógino, y aprovechaba para entonces decirle a las mujeres que habían decidido ser profesionales, etcétera, etcétera, todo lo que él creía al respecto. Y luego se supo que era esta otra persona que tenía una imagen completamente diferente y que era un troll virtual. No, por favor, nosotros no debemos darle ese modelo a nuestros hijos, no debemos afectarles de esa manera, sino por el contrario, tener responsabilidad practicada para luego entonces también pedirle a nuestros hijos que sean responsables en el uso de la comunicación virtual que ellos van a tener, que eso es muy importante. La siguiente, por favor. Algunas estrategias, si quieren tomarlas, son muy prácticas, muy sencillas, pero muy importantes y muy necesarias. Si quieren tomar una captura de pantalla. Lo primero, lo que hemos venido diciendo, esto es casi un resumen de la plática en el día de hoy. Lo primero es aprender el lenguaje digital de nuestros hijos. Por favor, aprendamos el lenguaje digital. Miren las fotografías que tomaron hoy, puede servirles a algunos para comenzar, a otros para reafirmar lo que ya han hecho, pero que siga el aprendizaje, conozcamos las expresiones idiomáticas. No sé si han buscado todas las frases o expresiones idiomáticas que los adolescentes mexicanos tienen. Palabras que hoy significan para ellos cosas que no significaban para nosotros. Es importante que también los conozcamos. Las expresiones que usan en las redes sociales. Por ejemplo, los adolescentes en Estados Unidos, cuando quieren llamar a algo que es mentira, usan la expresión cap, C-A-P, C-A-P, cap. Y con eso quieren decir mentira. No cap, no es mentira. Y lo ponen en letras mayúsculas, quiere decir que estoy siendo enfático, lo que te estoy diciendo es una verdad, no una mentira. Cosas por el estilo. Y los padres dicen, oh, cap, ¿qué significa? Y si son latinos, tienen que ir al diccionario para saber el significado original de la palabra cap, y aún así no llegarán nunca a lo que se está tratando de decir en ese lenguaje. ¿Por qué? Porque es importante conocer que ellos están enviando toda la información con palabras que para nosotros tienen otro significado. Segundo, fomentar diálogo abierto sin juicio, que nuestros hijos y nosotros podamos conversar acerca de este tema, que ellos se sientan seguros de que pueden hablar con nosotros del tema sin sentirse amenazados ni perjuzgados, sino que tienen nuestros oídos y que obviamente somos sus padres, los vamos a guiar, los vamos a asesorar y en algunos momentos los vamos a corregir, pero que haya la confianza para que ese espacio se dé. Número 3, establecer límites claros y consistentes. Les dije anteriormente, lo vuelvo ahora a enfatizar, los límites son expresiones de amor. No los olvidemos, límites digitales son también importantes. Número 4, el acompañamiento activo, para ayudarlos a que no cometan errores en ese mundo tan importante, ¿verdad? Y número 5, por supuesto, refuerzo positivo y gratitud digital. Reconocer lo que hacen bien, eso es importante también, que ellos se sientan afirmados al respecto. Así que son algunos de los consejos o estrategias que nosotros debemos practicar y que espero que les puedan servir a ustedes en ese sentido. La siguiente. Dije la siguiente, por favor. Termino con esta frase. Bueno, hay una más que quiero regalarles, que es un versículo de la Biblia, pero dice conocer el lenguaje digital es un acto de amor y acompañamiento. Creo que eso es, en esencia, lo que he tratado de decirles hoy. Cuando estamos al tanto del comportamiento digital de nuestros hijos, les estamos diciendo, me importas, y me importas porque te amo. Por eso estoy tomando de mi tiempo para acompañarte, para conocer
cómo te sientes inclusive con los mensajes que recibes o que estás comunicando y ayudarte a que tu comunicación sea cada vez más positiva y mucho más saludable, por supuesto. Y quiero regalarles este proverbio que se encuentra en las páginas de la Biblia, con el término Proverbios 22:6, inclusive está a la entrada del colegio, no sé si lo vieron, pero dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra, este es un proverbio que se escribió en hebreo, y la palabra instruir tiene un significado mucho más profundo en ese idioma, sobre todo en el hebreo antiguo, que en nuestro español. Instruir para nosotros tiene que ver con enseñar, tiene que ver con teoría, tiene que ver con nosotros decir y nuestros hijos como alumnos aprender. No, instruir es invertir, es también nosotros vivir y modelar, es dar el ejemplo. Instruir es acompañar, que nuestros hijos caminen a nuestro lado y por medio del modelo de vida ellos aprendan a comportarse de una manera que realmente sea positiva. Y ahí es donde entra el compromiso y la integridad nuestra, para que cuando tengan la debida cercanía a nuestras vidas, pueda haber una congruencia entre lo que les enseñamos, los valores, y esos mismos valores que vivimos. Y ellos entonces se sientan entusiasmados a vivir de esa manera. Así que, mis queridos papás, como siempre, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo para que nosotros digamos: el cuidado de nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos nos pertenece a nosotros. Y lo vamos a hacer a la altura que se lo merece, porque son las personas importantes de nuestra vida, a las que amamos todos los días y amamos demasiado. ¿No es cierto? Que nuestros hijos son demasiado importantes. Por eso ustedes han preferido estar casi una hora, si no una hora, aburridos aquí escuchándome a mí, porque les interesa a sus hijos, porque los aman. Pues bueno, tomemos este espacio, este tiempo de reflexión y salgamos, tomémonos un cafecito, pero a la misma vez seamos proactivos en poner todo esto en práctica y de una manera sabia y saludable inmiscuirnos en la vida digital de nuestros hijos, que es también parte importante de sus vidas. Gracias por su tiempo, como siempre, que Dios los bendiga.